Buenos días, Dios te bendiga. Damos gracias una vez más al Señor por este tiempo, por esta mañana de victoria, por el privilegio que Dios nos da el día de hoy. Es un privilegio a personas como nosotros, comunes y corrientes, adorando al Señor. No sé si usted piensa igual. Qué privilegio tenemos en esta mañana de poder cantarle al Señor, poder adorar a Dios, poder reconocer que no estamos en este mundo por estar, sino que fuimos hechos, creados por el Señor con un propósito. Tenemos propósito en esta vida. No vinimos a esta tierra a llenar un espacio, no. Dios lo trajo a usted, Dios permitió darle vida a usted con un propósito. Así que estamos en esta mañana agradecidos con nuestro Dios por ese hermoso privilegio. Estamos iniciando el mes de marzo. Esta es la temática, este es el tema central de marzo y tiene que ver, comienza con lo que tienes, comienza con lo que tienes. Todas nuestras enseñanzas de este mes van ligadas a este título, a esta enseñanza, comenzar con lo que tenemos. Y Eclesiastés 11 en el verso 4 nos habla de estas cosas. A veces andamos por la vida desaprovechando las bendiciones del Señor, las oportunidades de Dios, y nos perdemos de esas bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Nos extraviamos, no nos atrevemos, decíamos el domingo anterior, por el miedo, por el temor, no avanzamos por ese miedo, por el pensar y qué tal si no salen las cosas, y nos perdemos de esas oportunidades de solucionar cosas, de tomar decisiones. A veces no tomamos decisiones de inmediato por ese miedo, por ese temor, y le damos vuelta a asuntos, a situaciones familiares puntuales que requieren nuestra intervención, que requieren una decisión, y estamos allí como dando vueltas, mirando las cosas. Pasan los años, pasan los meses y no llegamos como que al punto. Dios en su palabra nos invita a comenzar con lo que tenemos. Ahí está el texto: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Ahí está plasmado el pensamiento del Señor. El que está observando, mirando, el que está allí pero no toma decisiones, no actúa, el que está allí en una situación que no se mete a lo que Dios desea. Así que todo este mes estaremos hablando de esto. Hoy vamos a hablar bajo el título Enfrentando con pocas fuerzas. Enfrentando con pocas fuerzas. Vamos a orar antes de ir a la escritura, a la palabra. Le invito a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, por este tiempo, Señor. Señor, tu palabra será predicada, tu palabra será expuesta. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que hables a nuestro corazón, a cada vida, que nuestras mentes puedan captar
lo que tienes para nosotros, Señor, la enseñanza, que nuestro corazón esté apto para recibir, Señor, el mensaje bíblico, lo que la Biblia dice. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tú conoces, Señor, cómo hemos llegado a este lugar. Tú sabes la condición en la que nos encontramos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que en esta mañana tu Espíritu Santo fluya en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Enfrentando con pocas fuerzas. Esto es también casi normal en situaciones, en momentos de la vida donde sentimos que las fuerzas se nos esfuman. Sentimos que ya no hay fuerza de nada para emprender, para hacer, para, repito, tomar decisiones, porque no hay fuerza. Nos sentimos débiles muchas veces. A veces se está lidiando con una situación, con un problema, con una crisis y llega al punto donde se dice, mire, yo no sé qué más hacer, no sé cómo entrarle a la situación, me siento frustrado, frustrada, me siento débil, estoy cansado de luchar con lo mismo, me siento estresada de seguir apostándole a esa situación, no veo resultados, no veo que las cosas se arreglan, no veo que esto surja. Y ese pensamiento, esa situación comienza a agotarnos, comenzamos a sentirnos con pocas fuerzas, comenzamos a sentir ya no más, yo no puedo más, parece que Dios se olvidó de mí, Dios como que no me escucha, las cosas no están funcionando. Pues déjenme decirle que en la palabra de Dios nos vamos a encontrar con hombres y mujeres del Señor que estuvieron en las mismas situaciones nuestras, que en algún momento sintieron que no tenían fuerzas para seguir adelante, que tenían pocas fuerzas. Pero Dios en su misericordia les respaldó, les acompañó, les ayudó en ese momento de pocas fuerzas. Miremos en Jueces capítulo 6, ahí en la Biblia, Jueces capítulo 6, y vamos a leer inicialmente del 1 al 6, Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables.
Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Una situación complicada, difícil, un momento de crisis, un momento de incertidumbre, un tiempo de pocas fuerzas, un tiempo donde el pueblo del Señor estaba metido en una crisis, no por Dios. Ellos entraron en esa crisis. Si usted observa en el versículo 1, la Biblia, la Escritura, describe qué ocurre aquí. Los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Nosotros podemos hacer lo malo muchas veces ante los ojos de Dios. Nosotros podemos caer en situaciones de maldad. Este pueblo, luego que el Señor hizo maravillas con ellos, luego que Dios hizo grandes cosas en su vida, se cansaron, se fastidiaron de caminar de la mano del Señor, se cansaron de recibir el consejo de Dios. Dios les seguía hablando, Dios seguía teniendo misericordia de ellos, pero ellos hicieron lo malo. Hicieron lo malo, y la Biblia dice, ante los ojos de Dios. Y nosotros necesitamos tener cuidado con esto, porque a veces pensamos que el malo es el sicario solamente, que el malo está allá afuera, que el malo y este mundo malo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué cuando tenemos actitudes malas? ¿Qué cuando no tenemos un comportamiento correcto? ¿Acaso eso no es malo también? ¿Acaso cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y le decimos, mire, esto está mal hecho, eso es malo también? A veces pensamos, el malo está allá, es que qué malos ellos, qué malos. Hay gente mala, claro, pero a veces no miramos nuestra vida, nuestra casa, nuestros pensamientos, nuestra actitud. ¿Cómo somos en el día a día? ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? ¿Acaso somos peritas en dulce? Sería importante revisar. Sería importante que cada uno desde nuestros roles pudiéramos mirar cómo me está hablando Dios a mi vida. ¿Qué actitud tengo? ¿Qué pensamiento? ¿Cómo me conduzco en mi día a día? ¿Qué tal soy delante de los ojos de Dios? Y aquí lo que la Biblia dice es que quienes pecaron fue el pueblo de Dios. Hicieron lo malo. Y esto debe ponernos a pensar muchas veces. Por eso decíamos ahorita antes de iniciar, oiga, qué privilegio adorar al Señor. Qué privilegio que Dios nos permite levantar las manos, reconocer que tenemos un creador, que tenemos un Dios, a pesar de lo que somos. Qué misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia. Por eso es importante cada día reflexionar en nuestros caminos. No tenemos la vida comprada. Este pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hace un mes, creo, o menos, el mes pasado, vino un amigo de iglesia de mi esposa, nuestro. Aquí vino, me contactó y dijo, Saulo, tengo que hablar contigo. Inicialmente esa fue la conversación.
Listo, pero no pensé que iba a llegar ese domingo. Teníamos como 5 o 7 años que no nos veíamos. Con un cáncer en el estómago. Aquí entró y celebró con nosotros. Ayer nos enteramos que falleció Jaime. La vida nuestra está en las manos del Señor. Y él decía, mi hermano hablando, no sé esto cómo me sorprendió, en qué momento llegó. Yo estaba en la vida en los 46 años, con 2 niños. Uno estaba allí en las inferiores del Junior. La jovencita, 14, 15 años, 16 años. Y vino creyéndole al Señor. Pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ya partió con el Señor. Ya se tuvo que haber dado cuenta de lo que se predica, que Cristo vive. Cambió de domicilio. Ahora está con Cristo. El pueblo hizo lo malo. Por eso nuestra reflexión cada día, hermano. Cada día nosotros necesitamos estar con el Señor y hacer una reflexión. No solo es que los malos están allá afuera, los malos, los políticos, los malos. No, los malos en casa. Nosotros, qué maldad. No somos peritas en dulce. Y como no somos ninguna perita en dulce, necesitamos agarrarnos de Dios, del Señor, de su palabra. De la palabra del Señor. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Dice que la mano de Madián prevaleció. El pueblo comenzó a sentir la opresión. El pueblo de Israel comenzó a levantar ídolos, a poner cosas antes que Dios. Comenzaron a hacer otros dioses. Comenzaron a buscar el consejo de otros que no fuera el Señor. Lo que Dios ya les había hablado, les estaba diciendo. Dios todo el tiempo los estaba cuidando, pero ellos no quisieron, ignoraron eso. Y dice la Escritura que Dios, el mismo Señor, a veces el agua sucia no es solo para el diablo. A veces el Señor permite cosas para llamar nuestra atención. Permite cosas. Y este es un mensaje no para salir corriendo. No. Este mensaje es de misericordia de Dios. Dios nos ama tanto que nos da una palabra como esta. Que con pocas fuerzas, aquí el pueblo comienza a sentir pocas fuerzas. Dice que Madián prevalecía contra ellos. Y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El pueblo, a raíz de su extravío, a raíz de que Madián venía y los oprimía, comenzaron a esconder sus cosechas, lo que cultivaban lo escondían, porque venía esta gente como langostas y arrasaba con todo. Arrasaron con todo lo que tenía el pueblo. Por ellos mismos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso la reflexión. ¿Cómo soy? Repito, ¿cómo somos nosotros día a día? ¿Cómo soy como papá? ¿Cómo soy como esposo, esposa, como hijo, como ciudadano? ¿Cómo soy? ¿Qué tanta maldad a veces? ¿Cómo es mi vida ahora en Cristo? En el Señor. ¿Cómo nosotros no estamos en un club social? Dios no nos llamó a ser parte.
Esta es la iglesia de Cristo, con hombres y mujeres vulnerables, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que vivimos situaciones que tenemos que vencer, que nos debilitamos, pero que tenemos, repito, tenemos que revisar nosotros. Esa es la reflexión a la que nos llama el Señor. Así que los madianitas prevalecían, se hicieron cuevas, pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y los atacaban, dice el versículo 4, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer. Mire la destrucción. ¿Por qué nuestro planeta está? ¿Por qué el mundo está hoy como está? Que vemos devastación, vemos como tormenta, vemos hambruna, vemos situaciones. Y la gente a veces pregunta, ¿y Dios dónde está ahí? No, lo que hemos hecho nosotros, lo malo que nosotros hemos sido. Aquí arrasó Madián. Había hambre, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dicen que el enemigo era como langostas, que arrasaban, porque quitaron la mirada de Dios, del Señor. Nuestra mirada, el llamado, nuestra mirada en Cristo, en Jesús, en el Señor. Ahí nos invita el Señor. Dice el versículo 6: de este modo, ¿qué dice la Escritura? Empobrecían. De este modo empobrecían, porque habían hecho lo malo. Habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Habían hecho lo malo. Y el versículo 6 nos muestra lo que el pueblo hace en medio de la situación en la que estaban. Estaban siendo atacados, estaban siendo doblegados, habían hecho lo malo ante el Señor. Y dice el verso 6, el último: clamaron a Jehová. Ya no tenían fuerzas, ya se les había agotado, ya no había cómo enfrentar, no podían enfrentar, tenían pocas fuerzas. Y eso ocurre, que estemos lidiando con una situación, con un problema, con algo familiar, que ya no hay fuerzas, ya no hay cómo, no podemos, decimos me siento agotado. Imagínese usted el pueblo, sembraban y escondían todo, salían y metían en cuevas porque venían este ejército madianita como langostas y arrasaban con todo. Tenían miedo. El miedo paraliza, la angustia. No pensaban con claridad. Habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Estaban expuestos. Dios los guardaba, los protegía, los cuidaba, pero ellos no quisieron eso. Quisieron levantar otros dioses. Hicieron lo malo, clamaron al Señor. Y luego de clamar a Dios, dice el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa, ¿por qué clamaron? A causa de los madianitas. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, mira lo que Dios les recuerda. Mira lo que Dios recuerda en este momento, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir. ¿De dónde los había sacado Dios? De Egipto. Y os saqué, ¿de dónde? De casa de servidumbre. Dios les estaba recordando de dónde los había sacado. Cuando nosotros vayamos a hacer lo malo,
a tener la tentación de hacer lo malo, es importante recordar de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó Dios a mí? ¿Por qué ahora estoy caminando con el Señor? Usted está caminando con Cristo y no estamos en otro lugar de muerte, de opresión. Porque los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos la vida eterna. La vida en Cristo, en el Señor. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. Jehová ha dicho así: yo os hice salir de Egipto. Egipto representa cautiverio, opresión. Yo los saqué de Egipto y los saqué de casa de servidumbre, de cadenas, de pecado. Ese era Egipto. Y Dios les estaba diciendo: de ahí los saqué. Por eso es importante recordar y pensar: oiga, el Señor, ¿de dónde me sacó? Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en la oscuridad. Estábamos en las tinieblas. Pero el Señor me rescató. Ahora vemos con claridad el amor de Dios. El Señor les está recordando de dónde lo sacó. ¿De dónde me sacó el Señor? No tenemos tiempo en esta mañana para comenzar a recordar y enumerar. Pero tú debes saber de dónde te sacó Cristo. ¿Qué sería tu vida sin Dios? Yo hago esa reflexión también. ¿Qué sería mi vida sin el Señor? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero Dios tuvo misericordia y salió a buscarnos. Salió el Señor a buscarnos por misericordia, no porque seamos mejores. La misericordia del Señor. Este mundo. Os libré, versículo 9, mire lo que el Señor les recuerda. Les libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que les afligieron. De la mano de los egipcios, de la mano de los que le afligieron. Entonces, dígame usted, ¿cómo estaba esta gente? Sin fuerzas, pocas fuerzas. No había forma, no había manera. Había un miedo que escondían las cosechas porque estaban afligidos. Esta era una gente que en ese momento estaba siendo atormentada. Había un tormento. Eso vive alguien sin Cristo. Vive en tormento, en tinieblas. Así ocurre. Estaban afligidos. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis, ¿qué le dijo el Señor? No habéis obedecido a mi voz. Dios les había dicho: ustedes van a entrar a esa tierra, pero no tengan miedo. Yo los voy a cuidar, yo los voy a respaldar, ahí estaré yo con ustedes. Pero ellos olvidaron eso. Ellos olvidaron eso y comenzaron a vivir como ellos querían, sin Dios, sin reglas. Queremos vivir libres. No queremos a Dios aquí. Y estaban viviendo sus consecuencias. Levantaron ídolos. ¿Cuáles serían los ídolos hoy? Las ocupaciones, el trabajo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para las cosas del Señor, no tengo tiempo para la familia. Y comenzamos a levantar ídolos. Ya no es el becerro, ahora hay otros ídolos. El pueblo estaba viviendo de ídolos. Y eso los oprimía y eso los desgastó. No habían fuerzas. Estaban débiles.
no habían obedecido la voz del Señor. Y la misericordia de Dios estaba ahí con ellos, dice el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo. Entonces sembraban y escondan. Sembraban y escondan. Ahí estaba Gedeón escondiendo la cosecha para esconderlo de los madianitas. Nuevamente, ¿por qué? Porque hicieron lo malo. Estaban en lo malo. Lo malo que necesitamos revisar. Si vivo en resentimiento todo el tiempo, el resentimiento no aplica. Un corazón resentido, lo próximo que llega es que se amarga. Eso no es. El resentimiento. Es que decimos, lo malo, mire lo malo allá afuera. Necesitamos, iglesia, nosotros evaluar, revisar de qué está lleno nuestro corazón, el corazón del cristiano. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Estamos en un mundo que se nos pegan, andamos transitando el chisme, el resentimiento. No he perdonado a mi tío, a mi abuelo, a papá, no he perdonado aquello. ¿Qué nos resiente? Eso hay que sacarlo. Todavía cristianos arrastrando resentimiento. ¿Eso será malo o bueno? Malo. Malo. Por eso necesitamos revisar eso. El Señor tuvo misericordia y se manifestó a la vida y de Gedeón. Dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A un Gedeón que tenía pocas fuerzas, a un pueblo que tenía pocas fuerzas, que prácticamente ya habían tirado la toalla, que tenían a los madianitas allí respirándoles en el cuello, que no había cosecha, corrían a esconder todo. Sin embargo, Dios llega y escucha el clamor de ellos. Recuerda que ellos clamaron a Dios. ¿Qué hacer cuando tengo pocas fuerzas? ¿Qué hacer cuando entiendo que he pecado en contra de Dios? Clamar al Señor. ¿Qué hacer cuando siento que no puedo más? Clamar a Dios. Clamar al Señor. Y este pueblo clamó a Dios y el Señor se manifestó. Se manifestó y le dijo a Gedeón, al que estaba escondiendo la cosecha: varón esforzado y valiente. ¿De dónde saca Dios eso? Si lo que vemos aquí es un hombre que está escondiendo las cosas, ¿cómo que Dios lo llama esforzado y valiente? ¿Por qué ese calificativo? ¿Por qué Dios? Porque Dios sabe ese propósito que ha puesto en nosotros, que había en Gedeón. Ese llamado en la vida de Gedeón. Dios no lo trajo a Gedeón al mundo como un juez. No lo iba a levantar como un juez en medio del temor y del miedo a vivir en eso, en la zozobra. Dios no te trajo a ti para vivir en temores y angustias. El miedo hace parte del ser humano como un mecanismo de defensa. Hay situaciones que nos dan miedo, sentimos miedo, pero de ahí a que el miedo nos controle es distinto. Te ve un perro bravo y te va por una callecita extraña y algo de miedo. Pero de ahí a que
todo te genere miedo, temor, mañana, el futuro, qué va a ser, y nos comemos las uñas y tengo miedo y miedo y miedo, y qué tal que esto me muera, y qué tal si me botan del trabajito, que eso es lo único que tengo, y miedo y miedo y miedo, y el miedo controlador todo el tiempo. Eso es peligroso, el miedo. En Cristo hay serenidad, estabilidad. Dios nos da eso. Amén. Una persona controlada por el miedo, no, sus decisiones son en falso. Todo le da temor, todo le da miedo. No puede decidir porque tengo miedo, hay temor. Así estaba Gedeón. Sin embargo, Dios se aparece a renovar su fuerza y le dice: varón esforzado y valiente. Dios no le dice gallina, Dios no le dice oye, pero tú, no, Dios le a Gedeón, como hace con nosotros, como nos levanta Dios a cada uno de nosotros cuando nos sentimos que ya no puedo más, cuando siento que no tengo fuerzas. Allí llega el Espíritu Santo a decirte: hombre esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Nos levanta el Señor, nos levanta Dios, y Dios está levantando a Gedeón del miedo. Cuando no tiene fuerzas, cuando siente que está débil, allí aparece el Señor. Y Gedeón le responde. Mira la respuesta de Gedeón, versículo 13. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Mire a Gedeón. Mire si no nos parecemos a Gedeón. ¿Cuánto Gedeón? A veces uno es que yo veo que Dios no está conmigo. Tipo de Gedeón. Dios le acaba de decir: el Señor se le presenta, se le manifiesta, varón esforzado y valiente. Pero acá vemos a un Gedeón exclamando: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hace parte de la dinámica. Hace parte muchas veces del entrenamiento y también de nuestras desatinadas decisiones, que estamos atravesando consecuencias. No olvidemos que en la vida hay consecuencias. Lo que pasa es que queremos romper el vidrio y que no pase nada. En la vida hay consecuencias. No sé si les conté en una oportunidad en la universidad un examen. Y bueno, imagínense, como decimos, el machete. Y tenía un compañero hábil para el machete. Y este personaje tenía una hoja, prácticamente todo el parcial ahí abajo. Y era ya el final. O lo ganas o te quedas ahí. Y va el profesor allí, esos profesores zorros. Y ahí, y lo coge el profesor, le hace así. Y le dice: no. El profesor le dice: no, así no. Y dice el compañero, lo mira al profesor y dice: así no, profe, así no. No. Así que en la universidad le decíamos así no. Así quedó él: hey, búscate así no. Así no, profe. Y le cogió el examen. Y de una vez le puso ahí la nota de perdido. Bueno, y terminamos, entregamos, y al final a corretear a ese profesor. Y él andaba y todo: profe, mire, profe, y esto, y le decía y le insistía: por favor. Bueno, en la puerta ya el profesor: profe, perdóneme, le decía el muchacho. Profe, perdóneme, por favor, perdóneme. Y le insistía. Y nosotros ahí: profe,
denos chance, denle una oportunidad. Se llamaba Fidel, o se llama Fidel. Profe, denle una oportunidad. Profe, perdóneme. Él insistía en el perdón. Hasta que el profesor, ya de tener ahí rodeado de estudiantes, dijo: ya, Fidel, ya. Está bien. Te perdono, pero tu punto 5 te queda ahí. Te perdono, pero tu punto 5, imagínense. Así pasa a veces con el Señor. Señor, hay consecuencias, hermano. La vida no la podemos pasar allí. Hay consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, hay misericordia. Hay amor de Dios que nos levanta y que nos enseña, y que Dios no nos va a dejar tirados en el camino. Esa es gracia y misericordia del Señor. Aunque nos quede a veces el punto 5. Y Dios nos levanta. Aquí estaba el Señor dándole una oportunidad a Gedeón y al pueblo. Aquí estoy, varón esforzado y valiente. Aquí estoy para animarte, porque sé que tienes poca fuerza. Yo sé que te has equivocado. Yo sé, Saulo, que no has sido la perita en dulce. Yo sé que has hecho cosas delante de mis ojos que no están bien, pero aquí estoy para decirte, varón esforzado y valiente. Ahí uno se desploma ante la gracia y misericordia de Dios. Ahí podemos ver al Dios que nos tiende la mano cuando le he dado la espalda. Ahí veo al Señor diciéndome: levántate, estoy contigo. Ahí estaba Dios. De Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado. Gedeón sentía que Dios lo había dejado. Eso es lo que sentimos, eso es lo que trae el pecado, eso es lo que trae la separación con Dios. Sentimos que Dios se fue, que Dios me dejó. Por eso necesitamos, tú y yo, conectarnos con el Señor, porque somos débiles. Necesitamos de la fuerza del Señor para emprender. Con lo que tenemos, pastores, que tengo pocas fuerzas. Con esas pocas fuerzas que tienes hoy, con eso el Señor va a lograr muchas cosas usándote. Ahí estaba Gedeón diciéndole, argumentando: ¿dónde está Dios? Dios nos ha desamparado. Y Jehová, versículo 14, presta atención el 14. ¿Qué hace el Señor en el versículo 14? Mirándole. Eso es gracia de Dios. ¿Por qué Dios nos tiene que mirar a nosotros? Sin embargo, Dios te mira. Usted no ve que lo primero que hay en un enojo es: no me miró. Está bravo, está brava, no me miró, ni me volteó a ver. Y el Señor, ¿qué está haciendo aquí? Lo está mirando. Tiene compasión, tiene misericordia. A pesar de nuestra vida, todavía el Señor sigue apostándonos. Y te sigue mirando y me sigue mirando. Y mirándolo, dice la Escritura, y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Gedeón decía: ¿y cómo? Y mira lo que nos está pasando, mira lo que nos está sucediendo. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
No tienes mi respaldo, Gedeón. No tienes mi palabra. Desde que hicieron lo malo, Madián prevalecía, los angustiaba. Ellos clamaron. Mi hermano, no sé por lo que usted pueda estar pasando, si te estás identificando con esta lectura, pero si te sientes hoy con pocas fuerzas, hay un Dios que te dará fuerzas nuevas, que nos dará fuerzas nuevas. Comienza con lo que tienes. Yo voy a esperar que esto se componga. No, comienza con lo que tienes, con esas pocas fuerzas. Con eso poquito que sientes, es que ya no puedo más. Ese ya no puedo más, Dios lo va a usar. Dios se va a glorificar. Comienza con lo que tienes, con esas pocas fuerzas. El Señor le habla a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió, ahora viene la otra parte, Gedeón. ¿Qué le responde Gedeón? Señor mío, ¿con qué salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mire cómo se sentía. El miedo, el temor. ¿Cómo voy a sacar adelante la familia? Si como están las cosas, Dios le acaba de hablar, Dios le acaba de enviar un profeta al pueblo, así dice el Señor. Pero a Gedeón se le olvida. Gedeón no está prestando atención. Por eso tú y yo necesitamos prestar atención al Señor, a su palabra, escuchar a Dios. ¿Cuál fue el reclamo de Dios? Porque no escucharon mi voz. No escucharon mi voz. Puede que haya gente aquí en este lugar, pero está pensando: dejé algo hirviendo allá. Porque no escucharon mi voz. Y Gedeón no está entendiendo. No está entendiendo cómo debe reaccionar. ¿Y con qué salvaré yo? Ya Dios le había dicho versículos atrás: ve con esta tu fuerza, con esa poquita fuerza que tienes, enfrenta. Así como te sientes ahora, con esa debilidad, enfrenta. Porque yo estoy contigo, le dijo el Señor. Así cuando te sientes débil, cuando dices: me siento desanimado, pastor, yo también he estado desanimado. No creas que a mí me ha tocado chévere, mi hermano. A mí me ha tocado, nos ha tocado. Y yo sé que a muchos aquí, lo poco, lo mucho, pero hay que esforzarse de la mano del Señor. Hay problemas, hay crisis, sí, eso hace parte de la dinámica. Pero cuando Dios va con nosotros, el asunto es diferente, distinto. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia, inmediatamente puso a mi familia es pobre. ¿Cómo? Si yo con una amiguita, yo el poquito de hacer, a veces hay una mentalidad, un poquito. ¿Cómo si yo voy a la iglesia si los pasajes están? Es que nosotros conocimos al Señor. Oigan, nosotros, como dicen por ahí, recorríamos la Ceña y la Meca. A mí me decían: mira, la parranda es por allá, no sé, allá iba. Yo no le decía, y tan lejos. Eso tan lejos. Y después allá, ¿quién me trae? Yo no pensaba quién me iba a traer. Yo iba. Ahora con el Señor mucho más. Listo, Señor, vamos, ¿para dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas almas hay que ganar para Cristo? ¿Cuántas almas hemos ganado? Usted hágase la pregunta: ¿a quién me he ganado para Cristo? No tiene que responder. ¿A quién me he ganado todo este tiempo? Es que si tuviera, es que si, no, tú con tu fuerza. Es fácil mirar al de al lado. Es que no hay evangelio. No, tú cuántas te has ganado para el Señor. Que con esta tu fuerza conquista. Es que no, con tu fuerza,
Con lo poquito, métele a tu hogar, a tu matrimonio. Siéntate con tu marido, con tu mujer. Hablen de la crisis que están. Con eso poco, que yo voy a estar ahí. Es que no me ayudan, es que no. Con eso poquito. Es que el negocio, bueno, con eso poco. Con esa poquita fuerza. Es que mi familia es pobre. Es que la iglesia y ahora y no hay este lugar así como tú lo ves. Aquí le metimos. Aquí el dueño de la casa me dice: pastor, pero ¿y de cuánto estamos hablando? No hay nada en mis manos ahora mismo. Bueno, dele, y nos metimos. Es que la iglesia tiene millones. No, vamos. Le decía yo a la hermana, yo le respondo. Yo le respondo porque cuento con el Señor. Y así ha sido la vida de fe. Con temores, miedos. 17 años trabajando en un banco. Le dije, bueno, me voy a servirle al Señor. Soltar 17 años de tu trabajo para decir, vengo a servirle al Señor, porque es complicado. Así me hacían las piernas. Así que si por ahí no, es que los pastores les gusta esta. No, mi hermano, todavía hay un remanente de siervos de Dios que trabajan por la misericordia. Y hemos diezmado al Señor en mi casa. Y a mis hijos le hemos enseñado. Y ahí ha estado el Señor. Y el día que yo le tuerza el brazo a usted o lo manipule para que le ofrezca al Señor, apague y vámonos. Apague y vámonos. A mí como pastor me sirve delante de Dios que usted comprenda el principio de darle a Dios. No porque yo le esté diciendo que mañana te vas a comprar una isla en las Bahamas. No, Dios me guarde de eso. Ve con tu fuerza. Y así le puse la carta al gerente. Me voy. ¿Cómo? Y los ojos así. Y ahí anduvimos durante todo este tiempo con mi familia. Y ahí hemos ido, y Dios ha ido. Y bajadas también. Pero el Señor, por su palabra, ve con esta tu fuerza. Así que lo que tú estés viviendo hoy, en cualquier situación, créele a Dios. Te va a ayudar a salir de donde estás, de la crisis que puedas tener emocional. No sé qué situación, qué problema. Que a veces podemos decir, es que no, me siento con poco, con eso poco. Dios será exaltado. Dios será exaltado. Así que Gedeón le decía: Señor, en mi casa, en mi familia son pobres, y yo el menor de la casa, el más pequeñito. Y tú me estás diciendo que vaya y liberte al pueblo. Y tú me estás diciendo que vaya con esta tu fuerza. ¿De dónde voy a enfrentar a los madianitas? ¿Con qué fuerza? Y el Señor le responde, versículo 16, Jehová le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ese es Dios. Tú no estás entendiendo, Gedeón, que está el Señor. Tú no entiendes, Gedeón, quién está contigo. A veces como que desconocemos el Dios que hace un momento estábamos adorando, el que estamos exaltando. Como que se nos olvida que el Dios que usted tiene es poderoso, hermano. Poderoso para sacarte de esa crisis. Quizás alguien ha estado llorando, quizás alguien ha estado diciendo, mire, estoy devastado. Pues prepárese en el Señor con esa poca fuerza. Es que la empresa, es que el negocio, apriétese y vaya con el Señor y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Pastor, tengo miedo, es normal. Pero no permitamos que el miedo nos controle. No permitamos que el enemigo comience a susurrar, vas a quebrar, se te está acabando todo, vas de mal en peor. No. Usted tiene una palabra de Dios. Usted tiene una palabra viva, eficaz. Ve con esta tu fuerza, le dijo el Señor. Ve con esta tu fuerza. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. Vayamos al capítulo 7. Así que Gedeón se alista para la pelea. Dios lo animó. En el capítulo 7 de Jueces, el hombre que tenía pocas fuerzas, el hombre que se sentía débil, el hombre que está diciéndole 1000 argumentos a Dios para no enfrentar, ahora se atreve. Versículo 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es, ¿cómo era ese pueblo? Mucho, para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces Gedeón vino y se equipó con un ejército. Y el Señor le dijo: llevas mucho para la guerra. Y la tendencia es a que te olvides de mí. Entonces, cuando ganes, y como llevas mucha gente, te vas a inflar. Yo lo logré con mi fuerza, yo lo hice porque soy fulanito o fulanita. Y la gloria, la Biblia dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Y le dijo a Gedeón: esa gente es mucha para la batalla, y yo no quiero que el pueblo se gloríe después. Por eso a veces nos toca con las pocas fuerzas. Por eso a veces te toca que sientes que es difícil. Por eso a veces sentimos como que lloramos y decimos: pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque Dios se va a glorificar en esas lágrimas. Porque Dios se va a glorificar en ese negocio, en ese empleo, en esa finanza, en ese matrimonio. Para que tú al final y yo podamos decir: gloria al Señor. Ha sido Dios. Por eso cada vez que usted está en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos, usted puede decir: esto lo ha hecho el Señor. Esto lo ha hecho Dios. Cada vez que usted se come una pizza, cada vez que usted se come una hamburguesa, cada vez que usted se come un huevo, una tortilla, cada vez que usted se come, esto es de la mano de Dios. De la mano del Señor. Entonces el Señor le dice, cuando ya Gedeón tiene las tropas, listo, vamos a pelear, y arranca, dice: no, así no vas a pelear. Tienes mucha gente. Ahora pues, verso 3. Ahora pues, aquí Dios hace un filtro. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase para su casa. Está diciendo el Señor. Tú lo vas a probar quienes están en el asunto. Y Gedeón habló con la tropa y comenzó a mirar allí. Mire, es posible que alguno muera en la batalla. Esta gente son como langostas. Y cuando iban escuchando eso, dice: no, miércoles, yo me devuelvo. Y comenzaron a sentir y se devolvieron. Porque esto en Cristo es para valientes. Para valientes. Y comenzaron a regresarse a su casa. Comenzó el Señor a filtrar. Y dice: Jehová dijo a Gedeón, dice: ves a pregonar, quien tema se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínense. Había un poco de ejército. Se devolvieron 22,000. Y el Señor le dice: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Mira lo que el Señor: ahí te los probaré. Dios prueba los corazones. Dios prueba. No es solo que en la iglesia danzo y gloria a Dios. Nuestros corazones son probados. Dios va a probar que nuestra alabanza sea genuina. Dios prueba el corazón. Si realmente tú y yo estamos rendidos al Señor, si dependemos de Dios. Y el Señor le dijo: allá en el río los voy a probar. Allá
los probaré. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Aquí está Dios como general. Está diciendo cómo organizar la tropa. Ese es Dios. Qué bueno que Dios siga haciendo eso. El que se deja dirigir por el Señor, el que se deja llevar por Dios, va a encontrar la victoria. Cuando te deja guiar, dice: cualquiera que yo te diga. Es que Dios no habla por malo. Dios no se nos atravesó a dañarnos. No, no, no. Dios quiere conducir nuestra vida todo el tiempo. Que tengamos la victoria. El tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Gedeón obedece. Lleva al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: mira ahora esto: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Así que con 300 el Señor hizo el filtro allí y probó. Y Dios sigue probando, repito, nuestros corazones. A Pedro le dijo: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y Dios le insiste. Dice que la fe es probada como en el fuego. Las dificultades, las situaciones, las crisis son pruebas. Aunque te sientas con pocas fuerzas, aunque sientas ahora que no tienes nada, usted diga: mire, ¿qué, cómo y dónde? Esa misma respuesta se la dio Gedeón. Esa misma respuesta hombres y mujeres en la escritura le dieron. Hubo uno que con una quijada de buey se levantó un ejército. Creo que fue un juez aquí, no recuerdo. Y enfrentó con la quijada de asno a miles. ¿Cómo haces? Se levantó en el ejército y vino, y con la quijada, hermano, los derribó y los devastó a todos. Eso va a hacer el Señor en nuestros hogares, en nuestras casas. Va a levantar de la nada, de eso que quizás podamos estarnos quejando, de esa situación. Dice: pastor, yo no veo que esto se arregle. Se va a arreglar en el nombre del Señor. Dios se va a glorificar ahora que estás diciendo que no tienes fuerzas, que tienes pocas. Dios va a intervenir como intervino aquí. Es que yo tengo, es que mira, con eso poco, así débil como podemos llegar a sentirnos, el Señor nos va a levantar. Amén. Así que con estos 300 el Señor venció, entregó en sus manos, en las manos de Gedeón, a los madianitas. Damos la gloria al Señor en esta mañana por esta palabra. ¿Cómo estén tus fuerzas? No sé. Lo cierto es que las fuerzas del Señor son superiores. Son superiores. Y que vale la pena servir al Señor. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena decir: bueno, ahorita me siento débil, siento que no hay fuerzas. Con esas pocas fuerzas, con eso poquito, Dios lo va a multiplicar. Allá dijeron: Saulo, y te va 17 años la empresa, y mira, y aquí estamos.
Aquí está la congregación. Aquí está el salón. Aquí hemos seguido predicando el evangelio. Si Dios permite, hasta que Cristo venga. Con luchas, con batallas, con situaciones que resolver. Dios probando corazones. Dios poniendo a ver si realmente Dios lo va a hacer. A veces sentirás desánimo. Bienvenido. A veces nos desanimamos, mis hermanos. Pero no permitas que el desánimo te saque del camino del Señor. Sigue adelante. El primo de nuestro Señor, Juan el Bautista, preparó el camino todo. Y allá estaba en una cárcel fría, oscura. Y tuvo la duda. Vayan y pregunten si es el Señor. O tendremos que esperar a otro. Porque mire dónde estoy. Mire lo que estoy viviendo. La vida en Cristo es: toma la cruz y sígueme. Si estás pasando una prueba hoy, una batalla, ve en el nombre del Señor, clama a Dios. Eso fue lo que hizo la gente, clamaron al Señor. Si no te estás entendiendo en tu casa, si la casa está hoy en gritos, en dilemas, en confusión, clame a Dios. Si la economía está revuelta, clame al Señor. Dios mío, mira lo que... Revisemos lo que estemos haciendo mal. El pueblo hizo lo malo y comenzaron: vamos a enderezar nuestro camino. Vamos a mirar por qué tenemos poca fuerza. Vamos a mirar qué pasa. Y Dios entregará en nuestras manos a los madianitas.